Libro del profeta Jeremías, por favor, capítulo 18. Gloria al Señor. Jeremías, capítulo 18, por favor. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice el versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Siéntense, por favor, tengan la bondad. Y quiero en esta preciosa mañana hablar sobre el tema, o el título para nuestro mensaje de hoy es: en casa del alfarero. En casa del alfarero. Gloria al nombre del Señor. Esta visión que tiene el profeta Jeremías en casa del alfarero, Dios se la da o se la entrega con el objetivo de darle un mensaje al profeta, quien a su vez debería dárselo al pueblo de Israel. Y el mensaje tenía que ver con el Dios que restaura. Es decir, la razón por la que el profeta, Dios le manda a ir a casa del alfarero, la razón para estar en casa del alfarero era para recibir un mensaje de Dios. El objeto era ver al alfarero. O sea, digamos que la atención, la relevancia no está tanto en casa del alfarero, sino en el alfarero que trabaja en esa casa del alfarero. Y era en la acción del alfarero, en la manera como está trabajando el alfarero, y de manera muy especial en la forma como el alfarero es capaz de recuperar una masa de barro que se había echado a perder. En la habilidad del alfarero para restaurar una vasija que se echó a perder. Ese es el mensaje. Es el mensaje que Dios le permite ver al profeta Jeremías. El profeta debe asimilar el mensaje, debe procesarlo, debe entenderlo y a su vez debe transmitirlo, debe comunicarlo al pueblo. Dios quiere que el pueblo sepa que así como el alfarero es capaz de restaurar una vasija que se echó a perder, Dios quiere que el pueblo sepa que Él también tiene poder. Dios tiene poder para restaurar a la casa de Israel. Que Dios tiene poder también para restaurar las familias de Israel. Que Dios tiene poder para restaurar al pueblo. Por supuesto, el mensaje implica que el pueblo se ha echado a perder, que el pueblo se ha desviado, que el pueblo se ha salido del propósito, más bien de las ordenanzas de Dios, y que el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Pero que a pesar de eso, Dios, así como el alfarero tiene la habilidad, Dios tiene el poder para restaurar a un pueblo que, aunque se ha echado a perder, sigue en las manos del alfarero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ese es digamos que el enfoque o la razón de ser de esta señal que Dios le entrega al profeta Jeremías. Quiero tomar este pasaje para hacer una aplicación espiritual a nuestras vidas y que Dios nos bendiga, espero así en el Señor a través de su palabra. Y quiero hablarles sobre en casa del alfarero, lo que sucede cuando estás en casa del alfarero. Y esa casa del alfarero hoy representa una posición, representa un nivel espiritual. Más que un lugar a donde estar, representa un lugar en el secreto, en la intimidad con Dios, una posición espiritual en la presencia del Señor, estar en casa del alfarero. Así que quiero que nos conectemos con esa idea, que el título
título en casa del alfarero, esa expresión casa del alfarero, más que un lugar geográfico, representa una posición espiritual, representa un nivel espiritual al que Dios nos llama. Hay cosas que solo podremos ver cuando subamos a ese nivel espiritual que se llama en casa del alfarero. Hay experiencias con Dios que solo serán posibles cuando estemos en esa posición espiritual en casa del alfarero. Así que por favor quiero que se conecte con esa idea para efectos del mensaje, que cuando hablo de casa del alfarero me estoy refiriendo a una posición espiritual, me estoy refiriendo a un nivel espiritual, me estoy refiriendo a un lugar de intimidad, más que un lugar geográfico o más que un lugar físico, material. Me refiero a un lugar de intimidad con Dios, a ese secreto con Dios, a ese lugar al que podemos acudir a través de la oración. No importa que ese lugar sea la iglesia, o que ese lugar sea el templo donde se congrega la iglesia, o que ese lugar sea tu casa, tu habitación, la sala de tu casa, no sé si el baño de tu casa, pero en cualquier lugar donde podamos tener intimidad con Dios, cualquier lugar en el que podamos subir a casa del alfarero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios le dice al profeta en el versículo 2: levántate y vete a casa del alfarero. Así que esa casa del alfarero, que quiero, insisto en ello, porque es decir, en la medida que nos conectemos con esta idea, todo el resto del mensaje tendrá sentido. Así que para ir a casa del alfarero hay que levantarse. Dios le dice al profeta: levántate y ve a casa del alfarero. El problema de mucha gente es que quiere tener intimidad con Dios sin levantarse de la silla de la derrota. El problema de mucha gente es que quiere ver la gloria de Dios, pero siguen sentados en la silla del descarrío, siguen postrados en tierra. Y Dios dice: para que puedas entrar a casa del alfarero, levántate. Para que puedas entrar en intimidad con Dios, levántate. Si quieres ver la gloria de Dios, levántate. Si quieres ver a Dios obrar, levántate. No hay otra manera. No se puede estar en casa del alfarero si seguimos postrados, si seguimos tirados en tierra. No podemos entrar a casa del alfarero a menos que nos levantemos. Y alguien hoy tiene que levantarse. A alguien Dios le dice: levántate. Yo sé que te golpearon, pero levántate. Yo sé que te hirieron, pero levántate. Yo sé que las puertas se te han cerrado, pero levántate. Yo sé que has recibido oposición, pero levántate, porque te quiero en casa del alfarero. Hay algo que voy a hacer contigo hoy. Te traje para que vengas a casa del alfarero, pero levántate. Para que puedas ver mi gloria, levántate. Y la acción de levantarnos implica un cambio de actitud. Además, una decisión como resultado de cambio de actitud. Me levanto. Dice la Biblia que Ana estaba amargada, y Ana lloraba, y Ana no comía, y Ana se sentía morir. Y Ana estaba sentada en esa condición de depresión, de nostalgia, de tristeza, hasta el día que dice: y se levantó Ana y comió. Ana se levantó y comió. ¿Y a dónde fue Ana? Fue al templo. A su nombre sea toda la gloria. Y cuando Ana se levantó y fue al templo, Dios trató con ella. Dios obró un milagro. Hay Anas que tienen que levantarse en esta mañana. Hay Anas que lloran y no comen. Hay Anas, podrá ser una María, podrá ser una Esther, podrá ser una Milady, podrá ser una Dilia, no sé quién sea, pero aquí hay alguien a quien Dios le dice hoy: levántate, levántate. Y quiero que vayas a casa del alfarero. Levántate, porque te voy a mostrar mi gloria. Levántate, porque voy a tratar contigo. ¿Podrá alguien aquí gritar un gloria a Dios bien fuerte? Oh, aleluya. Así que casa del alfarero es una posición a la que Dios quiere
Dios quiere que te levantes y accedas a ella. Casa del alfarero es intimidad con Dios, a la que solo puedes entrar si te levantas. Por eso dice el texto: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero para que te acerques tienes que levantarte. El problema es que el trono es de gracia. No es un trono de juicio, es un trono de gracia. Gracia es que aunque tú mereces que te castiguen, en la gracia, en vez de castigarte, te perdona. Pero no solo te perdona, te premia. Eso es gracia. Y el trono de la gracia está disponible. Pero ¿cómo puedes acceder al trono de la gracia si sigues sentado en la silla de la culpabilidad? ¿Cómo puedes ir al trono de la gracia si sigues sentado en la silla de la derrota? ¿Cómo puedes llegar al trono de la gracia si no decides levantarte? Si no tomas la decisión de levantarte de la condición en la que estás. Si te quedaste abrazando el pasado. Si te quedaste aferrado a tu dolor, a tus heridas. Si te quedaste aferrado a las situaciones que atraviesas. Si te quedaste detenido en un lugar o en una experiencia en el pasado, en el tiempo. ¿Cómo puedes entrar al trono de la gracia? ¿Cómo puedes ir al lugar donde Dios, de la presencia de Dios, si primero no te levantas? Insisto, a alguien Dios le dice: levántate, de una vez por todas, levántate. Levántate. Le dijo Dios al profeta al profeta Elías. Elías estaba echado debajo de un enebro. Ahí estaba. Había dicho: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Yo lo que quiero es morirme. Y Dios le envió un ángel que le dice: levántate, come y bebe, levántate. Sé que te quieres morir, pero levántate. Sé que has dicho: cómo quisiera morirme, pero Dios te dice: levántate. Sé que sientes que todo se acabó, pero levántate. Sé que has oído la voz de Jezabel que dice que lo voy a matar, que le voy a acabar la familia, que le voy a destruir el hogar, pero Dios te dice: levántate. Sé que has leído un diagnóstico médico que es horrible y te desboronó, pero Dios te dice: levántate, levántate. Sé que el diablo te ha gritado en tu cara: destruyo tu matrimonio, voy a destruir tu familia, pero Dios te dice hoy: levántate, levántate. Es más, Dios sabe que te encuentras en el suelo literalmente, que has dicho: ya no lucho más, ya no peleo más, ya no iré más a la iglesia. Tal vez hayas dicho: es el último culto al que voy a ir a la iglesia. Tal vez lo has dicho una y otra vez y Dios te ha oído, pero aún así Dios te trajo para decirte: levántate, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Quiero que subas al monte Horeb. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué pasaría en el monte Horeb? Dios estaba esperando al profeta en el monte Horeb. Dios te dice: levántate y ve esa casa del alfarero. Dios te dice: levántate, sal de debajo del enebro y quiero que subas al monte Horeb. Que había en el monte? Estaba Dios esperando al profeta con una unción que no conocía. Él había visto el fuego, él había visto la experiencia, la manifestación potente de Dios, pero Dios lo esperaba con el silbido apacible. A su nombre sea la gloria. Él había dicho: hasta aquí llegué, basta, ya no sigo más. Pero Dios lo estaba esperando para decirle: tú vas a ungir a Eliseo, y vas a ungir a Jehú, y vas a ungir al rey de Siria. Oh, gloria a Dios. Te entrego aceite para ungir a otros. A su nombre sea toda la gloria. Ese levántate de Dios al profeta era determinante. Nada ocurre a menos que te levantes. Podrás tener mucha palabra de Dios,
Pero si no se levantas, si no te levantas, solo se queda en palabra que se expresó. Puedes tener miles de proyectos, pero si no te levantas, no sucede nada. Puedes hacer muchas promesas a Dios, que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer, pero si no te levantas, solo se quedarán en promesas que se hacen a Dios. Puedes estar en un culto donde Dios ministre, donde el Espíritu Santo se movió de una manera especial en la alabanza, pero si no te levantas, solo habrás sido un espectador en un culto donde la presencia que restaura, que ministra, estuvo, y tú solo fuiste un espectador en ese culto. Si no te levantas, estarás condenado o condenada a morir debajo del enebro. Si no te levantas, estarás condenado o condenada a morir amargada, llorando, sin comer como Ana. Si no te levantas, estarás condenado a ver cómo los propósitos de Dios se frustran en tu vida. Si no te levantas, estarás condenado, condenada a ver cómo lo que un día Dios te habló no se cumple. Y verás cómo Dios trabaja con otros y cómo Dios obra en la vida de otros. Si no te levantas, mi querido hermano, mi querida hermana, no pasará nada contigo. Pero insisto, Dios te dice hoy, levántate. Quiero que te levantes. Y le dice luego, y vete a casa del alfarero. En casa del alfarero ocurren cosas que quiero aplicar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida diaria. Dice el profeta, y descendí a casa del alfarero. Lo primero que ocurre en casa del alfarero es que nuestra humanidad desciende. Cuando estás en la casa del alfarero, les dije que ese término casa del alfarero representa una posición en Dios, un lugar de intimidad. Cuando tú estás en la presencia de Dios, experimentas que tu carne, que tu humanidad desciende, se humilla. Puedes decir como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Puedes decir como dijo el profeta, ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy crucificado, mi carne está crucificada con Cristo, a su nombre sea toda la gloria. Cuando entras a la presencia con Dios, el orgullo no tiene cabida en la presencia de Dios. La altivez no tiene cabida en la presencia de Dios. A su nombre sea toda la gloria. La gente, los expertos, los alpinistas, esta gente que llega a las montañas y que conquista los montes más altos, ellos saben que en la cúspide de la montaña es donde la brisa sopla más fuerte. Y por eso intentan, más que estar de pie, intentan estar postrados, sentados, para evitar que la brisa los pueda tumbar. A su nombre sea la gloria. Es que cuando tú estás en la presencia de Dios, sientes la necesidad de humillarte ante Él. A su nombre sea toda la gloria. Cuando hay mucho orgullo, cuando hay arrogancia, cuando hay altivez en un creyente, eso solo grita una cosa, y es: este creyente hace rato que no entra a la casa del alfarero. Cuando tú estás en la casa del alfarero, en el lugar de la presencia, repito, el orgullo, la vanagloria, la altivez, hermano, se derrita, se cae, se derrumba, cae a los pies del Señor. A su nombre sea toda la gloria en esta preciosa hora. Así que cuando él entra a casa del alfarero, lo primero que hace, dice el profeta, y yo descendí a casa del alfarero, descendí allí. Oh, gloria al nombre del Señor. Hace falta descender. Hace falta que nuestra humanidad descienda. Hace falta que nuestra carnalidad descienda. Hace falta que nuestro ego descienda.
Hace falta eso, hermano querido, hermana querida. Hace falta que esa parte humana donde está el resentimiento, donde está el odio, donde está la amargura, donde está la falta de perdón, descienda. Eso tiene que descender. Y hoy Dios dice: quiero que entres a mi presencia. Quiero que experimentes el descenso de tu humanidad, el descenso de lo carnal. Oh, a su nombre sea la gloria. Para que lo espiritual pueda fluir en la presencia de Dios, para que tu espíritu pueda conectarse con la dulce y santa presencia de Dios. No sé si alguien puede aplaudir muy fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta preciosa hora. Pero Dios le había dicho al profeta: ves a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Haré que oigas mi palabra en casa del alfarero. Hay momentos en la vida, en nuestra vida cristiana, desánimos, ciertos procesos nada agradables en los que sentimos que Dios no nos habla, o por lo menos creemos eso, o sentimos eso. Y sentimos que Dios no me habla, o peor aún, que Dios sí me habla, pero hay una barrera, siento una barrera en mi vida que no me permite conectarme con la palabra de Dios. Y que hay algo que de alguna manera, de alguna forma, me impide, me bloquea, y que yo no puedo reaccionar a la palabra de Dios. Puedo estar en el lugar donde Dios está ministrando, y puede que la palabra de Dios esté corriendo y de alguna manera recibo testimonio que es el Espíritu Santo el que está ministrando a través de la palabra. Pero puede ser que en mí haya algo que me bloquea, que no permite que la palabra llegue a mi alma, que la palabra llegue a mi corazón, que hay algo que me bloquea. Es como si hay un sitio, hay una pared, hay una muralla y yo estoy sitiado y nada puede entrar, como que las puertas están cerradas y nada, la palabra no hace efecto en mi vida. Y yo observo que el que está a mi lado, Dios lo está ministrando y la palabra lo está quebrantando. Y yo digo, pero ¿por qué yo no siento nada? Y yo veo que el que está detrás, observo cómo después de salir del culto dice: uy, Dios me bendijo, qué culto tan bendecido, Dios me habló, Dios me ministró. Y usted dice, pero ¿a qué culto te refieres? Si yo también estuve en ese culto y no sentí que Dios me haya hablado, no experimenté nada. Es más, me dormí desde que empezó la adoración hasta que dijeron para orar y ser despedidos. A veces experimentamos esos baches espirituales, esos procesos espirituales. Pero Dios le dice al profeta: te haré oír mis palabras. Voy a hacerte oír mis palabras. Voy a hacer que mi palabra penetre a tu corazón. Voy a hacer que mi palabra no solo se quede en tus oídos. Voy a hacer que mi palabra pueda ministrarte. Voy a hacer que mi palabra te entregue un mensaje. Voy a hacer que mi palabra marque tu vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que Dios le dice al profeta, le garantiza: te haré oír mis palabras. Quiero que sepas, en casa del alfarero hay palabra de Dios. Cuando podemos estar en la intimidad con Dios, ahí hay palabra de Dios. Allí hay palabra de Dios. Hay gente que Dios le está diciendo: quiero que vayas a casa del alfarero porque te voy a hablar. Esposas a quien Dios le dice: tú estás muy alterada, tú estás muy angustiada, tú estás muy asfixiada y quiero que subas, que vengas a mi presencia, que te voy a hablar. A madres que Dios le dice: pero tú estás que te vuelves loca y no sabes qué hacer y no sabes cómo hablarle a tu hijo y no sabes cómo hablarle a fulano, pero ven a mi presencia, entra a la intimidad que te voy a hablar, te voy a hacer oír mis palabras. Caballeros a quien Dios le dice: sube a casa del alfarero que te haré oír mis palabras. Y cuando llegues a casa del alfarero, lo primero que vas a hacer es descender.
que tu orgullo, que todo tu prepotencia descienda, se humille allí para que puedas oír mi palabra. Porque lo que hace que no oigamos la palabra de Dios muchas veces es que estamos prevenidos. Es que tenemos un escudo. Y cuando alguien nos quiere dar un consejo, estamos a la defensiva. Sentimos que nos van a atacar. Y Dios dice, quiero que vengas a casa del alfarero. Porque cuando llegas a casa del alfarero, lo primero que haces es descender. Lo primero que haces es que tu humanidad queda desarmada. Es que quedas expuesto a la palabra. Quedas expuesto al trato de Dios. Y una vez que estás en casa del alfarero, ya no hay escudo, ya no hay nada. Dios dice, te haré oír mi palabra. Es decir, no habrá nada que impida que mi palabra te pueda ministrar. No habrá nada que detenga mi palabra. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios levanta. La palabra de Dios orienta. La palabra de Dios restaura. Alguien que aplauda fuerte al Dios de toda gloria. Por eso dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Y dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A su nombre sea toda la gloria en esta preciosa hora. Vive el Señor para siempre. Pero en casa del alfarero, el profeta vio al alfarero trabajando. Y ese era el objetivo de esta señal, de esta visión, que él viera al alfarero trabajar. Si hay algo que nos mata a nosotros como cristianos, es cuando sentimos que Dios no está obrando. Creemos que Dios no está haciendo nada. Si hay algo que nos llena de inquietud, de incredulidad, de intranquilidad, es cuando estamos en alguna situación de la vida y no vemos a Dios trabajar y pensamos que Dios no está trabajando. Pensamos que Dios no está obrando porque no estamos viendo a Dios obrar, porque no estamos viendo resultados, porque no estamos viendo cosas que queremos ver y pensamos, Dios no está conmigo, Dios me abandonó. Y el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel pensaban eso. Pensaban, no, Dios tuvo que habernos abandonado hace rato. No, Dios, que va a estar Dios con nosotros. Y Dios le dice al profeta, bueno, quiero que vayas y quiero que mires, te voy a hacer oír mi palabra. Y cuando el profeta va, lo que el profeta ve es a un alfarero trabajando. Dice el profeta, y descendí a casa del alfarero. Y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Cuando él entra a casa del alfarero, él no encuentra al alfarero por allá sentado, limándose las uñas. Él no encuentra al alfarero por allá hablando con el vecino, con el compadre. No, no, no. Dice, cuando yo llegué, yo descendí, fui a casa del alfarero. Y cuando entré a la casa del alfarero, él estaba trabajando sobre la rueda. Cuando entramos al secreto de Dios, nos damos cuenta que Él sí está trabajando. Cuando llegan esos momentos de la vida en los que nos sentimos tan cargados, tan afligidos, cuando llegan esos momentos en la vida que sentimos que todas las puertas se cierran, que nada nos sale, y de alguna manera lo que hacemos es que nos sentamos en la silla de la desesperación. Nos sentamos en la silla de la incredulidad muchas veces. Hermano, nos come la incertidumbre. Pero cuando nosotros nos hemos levantado de esa silla, y no sé, hemos ido a la escuela dominical, hemos ido al culto de oración, o hemos ido a la habitación, hemos ido al cuarto secreto, hemos ido al lugar donde solemos orar. Todos tenemos un lugar donde decimos, este es el lugar donde yo voy cuando necesito sí o sí encontrarme con Dios. Y cuando has llegado a ese lugar y estás en intimidad con Dios, allí te das cuenta que el alfarero está trabajando. Cuando estás fuera de la casa del alfarero, Satanás te hace creer, Dios no está obrando.
Dios no está haciendo nada. Mira, nada se te da. Mira, nadie te llama. Mira, nadie te abre puerta. Ni siquiera se acuerdan de ti. Pero cuando tú te levantas de esa silla y vas al secreto, entras a casa del alfarero, lo primero que te das cuenta es que el alfarero está trabajando, que el alfarero sí está obrando. Y Dios te trajo hoy a este culto para decirte: yo estoy trabajando en tu familia. Tengo mis manos puestas en tus hijos. Tengo mis manos puestas en tu matrimonio. Tengo mis manos puestas en tu vida. Estoy trabajando. Tal vez el diablo te haya dicho: Dios no está trabajando en tu vida, Dios te abandonó, pero Dios te trajo hoy para decirte: estoy trabajando en tu vida. Aunque tú no lo veas, aunque tú sientas que nada está pasando, aunque sientas que todo va de mal en peor, pero el alfarero está trabajando. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que allí en casa del alfarero se nos revela el proceso de Dios. Entendemos el proceso de Dios. Usted pelea con Dios hasta que entra a casa del alfarero. Usted le contradice a Dios y usted le dice: Dios, no estoy de acuerdo. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted pelea con Dios hasta que entre a casa del alfarero. Eso le pasó a Asaf. El salmista Asaf decía: pero ¿cómo es posible que yo, que amo a Dios, estoy en la inmunda, estoy en esta situación? Y mira los impíos que son malos, y mira cómo sus ojos le saltan de gordura, mira cómo prosperan sus negocios. Y el salmista estaba diciendo: no, yo como que ya no me congrego más. El salmista dice: por poco resbala mis pasos. Pero luego dice: hasta que entrando al santuario de Dios. Oh, gloria al Señor. Hasta que entré al santuario de Dios. Porque cuando tú entras a la casa del alfarero, se te revela el proceso. Ahí te das cuenta que tú estás en un proceso. Ahí el alfarero te hace entender: mi hijo, hijo mío, hija mía, lo que pasa es que yo te estoy procesando. Cuando te duele porque te estoy apretando, cuando sientes que mis dedos te aprietan fuerte, hija mía, hijo mío, no te estoy castigando, estoy dándote forma, estoy dando la figura que quiero sacar de ti. Cuando sientes que estás en una situación en la que te estoy asfixiando, no te estoy asfixiando, solo mis dedos están metidos en tu vida y estoy dándote forma. Cuando entras a casa del alfarero, se te revela el proceso. Allí te das cuenta que tú no estás salado, ni estás de mala, y que tampoco estás embrujado. Solo te están procesando. Pero eso se te revela cuando entras a casa del alfarero. Y entonces ahí dices: ah, Dios, ahora entiendo por qué me pasó eso. Dios, ahora entiendo por qué fulano, tú permitiste que fulano me dijera, me hiciera tal cosa. Ah, ahora entiendo por qué se me cerró esa puerta. Ah, ahora entiendo por qué fulano, sutana no me ayudó. Eso se te revela cuando entras a casa del alfarero. Cuando entras a casa del alfarero, el alfarero te dice: mira, es que esto es lo que estoy haciendo contigo. Mira, como estoy haciendo con este barro, esto es lo que estoy haciendo contigo. A veces sientes que te duele. Mira, te duele por esto. Te duele porque hay una figura que solo la puedo hacer en ti. Si yo te presiono de esta manera, si yo te agarro de esta forma, si yo hago contigo de esta manera, a su nombre sea la gloria. Hay cosas que solo se van a dar en ti si te trato de esta manera. En casa del alfarero se te revela el proceso. Necesitas entrar a casa del alfarero. El alfarero te está esperando en su casa. El alfarero está diciendo: es que esta hija mía, este hijo mío, hace rato que no viene aquí. Por eso anda angustiado. Por eso anda de un lado para otro.
Por eso anda pensando que ya se va a morir, que el mundo se le acabó. Pero si ella entrara a la casa del alfarero, yo le voy a revelar el proceso que estoy haciendo con él. Y él va a entender, y ella va a entender que no es que yo le he dado la espalda, que no es que yo le he abandonado, sino que estoy tratando con él. Pero él va a entender también la vasija que voy a hacer. Él también va a notar lo que me propongo hacer con su vida. A su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea toda la alabanza. Pero cuando él llega a casa del alfarero, se da cuenta que había una rueda en esa casa del alfarero. Y se dio cuenta que el alfarero trabajaba sobre esa rueda y que el barro estaba sobre la rueda. Esa rueda era importante para el alfarero, porque la rueda, esa rueda, ese material proporcionaba la fuerza que requería, le transmitía la energía al barro. Es decir, el barro, la rueda permitía que el barro girara no menos de 100 revoluciones. No menos de eso, de 100 revoluciones el barro tenía que girar para que de esa manera pudiera levantarse, pudiera tener el efecto de alzarse, de levantarse cuando el alfarero colocaba las manos sobre el barro. Si el barro, es decir, si el proceso de la rueda no le transmite la energía al barro, cuando gira y el alfarero coloca las manos sobre el barro, no se produce el efecto de ascenso, no sube. Es ese proceso en la rueda y esa energía que le transmite la rueda al barro, esa energía, esas revoluciones por segundos, por minutos, lo que activa el barro, le da la energía. Y cuando el alfarero coloca las manos, el barro se alza, se eleva. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y lo que hace el alfarero con sus manos es canalizar la energía que la rueda le transmite al barro por medio de los giros que da sobre la rueda. A su nombre sea toda la gloria. Esa rueda es el lugar donde Dios te procesa. Son las circunstancias que Dios usa para hacerte girar. Son las circunstancias que Dios usa para hacer que el mundo, tu mundo, te dé vuelta. Y tú dices, mi mundo está dando vuelta como un trompo. Pero sobre esa rueda, solo sobre esa rueda, adquieres la energía necesaria para que cuando el alfarero coloque sus manos sobre ti, te eleves. El efecto que la rueda hace sobre el barro nunca es ascendente, es descendente, es ascendente. La energía que le comunica, que le transmite, es para que pueda subir, para que pueda crecer con el efecto o con la intervención del alfarero a colocar sus manos sobre ella. Y es lo que ocurre con nosotros cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades. La prueba, el proceso de la rueda de Dios para tu vida no es para que tú te estanques. Es para darte la energía necesaria. Es para que te levantes. Es para que haya levantamiento en tu vida. No es para que tú digas, bueno, ahora estoy sobre esta rueda, aquí me quedo, ya no sirvo para nada. No, no es para eso. El proceso en la rueda es para que te levantes. Es para que cuando Dios pone sus manos sobre ti, hermano, te eleves de inmediato. No sé si te has dado cuenta que cuando estás en procesos duros, eres más sensible a la presencia de Dios. No sé si te has dado cuenta que cuando todo marcha de maravilla en tu vida, Dios te toca y no te das cuenta que Dios te está tocando. No sé si lo has notado que cuando todo está normal en tu vida, Dios te habla y tú dices, uy, Dios le está hablando al que está a mi lado, qué bueno es Dios. Pero cuando estamos sobre la rueda, cuando estamos en ese proceso, mi amado hermano, una sola palabra nos ministra.
una sola frase que el predicador diga es suficiente para desboronar nuestro corazón, hermano. El toque de Dios nos eleva, nos hace hablar en lengua, nos hace danzar. El toque de Dios nos hace, hermano, glorificarle a Él. Somos sensibles cuando estamos en la rueda. Cuando no estamos en la rueda, hermano, Dios pone una zarza y ¿qué va? Dios hace que los muros de Jericó se caigan, ¿qué va? Dios resucita a Lázaro. Normal, todo bien. Pero cuando estamos sobre la rueda, ese proceso de la rueda activa la sensibilidad a las manos del alfarero. Ese proceso de la rueda hace que la masa se haga sensible al movimiento de las manos. El toque del alfarero, ese toque sutil del alfarero, hace que se eleve el barro por la energía que le produce la rueda. No sé si me estoy haciendo entender en esta preciosa hora. ¿Por qué Dios te tiene sobre la rueda? Porque es la única manera como puedes reaccionar al toque de Dios. Es la única manera como el toque de Dios, ese toque sensible, sutil de las manos del alfarero, te pueden elevar. A su nombre sea toda la gloria. Si estás sobre la rueda, no te preocupes. Significa que estás en casa del alfarero. Si te están dando vueltas, si te están haciendo girar sobre la rueda, glorifica a Dios, porque ese proceso en la rueda está activando en ti la sensibilidad para que cuando el alfarero te toque, te eleves. Oh, gloria al nombre del Señor. Aplauda fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Pero cuando él llega a casa del alfarero, se da cuenta que el alfarero tiene una vasija de barro. Él nota que lo que hay en casa del alfarero son vasijas de barro. No hay vasijas de oro, hay vasijas de barro. Es lo que hay allí en casa del alfarero, vasijas de barro. Y esto habla de lo frágil, de nuestra fragilidad. Aunque estemos en la casa del alfarero, seguimos siendo vasijas de barro. Seguimos siendo frágiles. Y por eso él observa que aunque está en casa del alfarero, y aunque el alfarero tiene las manos sobre el barro, y aunque el barro está girando sobre la rueda, y se supone que la rueda activa al barro, le proporciona la energía para que se eleve, a pesar de que todas las condiciones estaban dadas para no echarse a perder. Pero aunque estaba en casa del alfarero, aunque el alfarero tenía las manos sobre el barro, aunque el barro estaba girando sobre la rueda y estaba recibiendo la energía para que se elevara, aún así el profeta se da cuenta que el barro se echó a perder en sus manos. Se echó a perder. Y el verbo que se utiliza en el original es el verbo chahak. La Reina Valera lo traduce así: echó a perder. Pero esa palabra significa muchas cosas, tiene muchos significados. Esa palabra significa malograr, significa decaer, significa corromper, corrupción, derribar, desperdiciar, destrozar, desbastar, significa enloquecer. Esa palabra también significa estropear, herir, matar, perder, pudrir. Gloria al nombre del Señor. Quebrantar significa arruinar, significa eso, echar a perder. Así que es vasija de barro. Quiero llamar su atención a esto. Está en casa del alfarero, pero aún así fue herida, aún así se echó a perder, aún así se arruinó, aún así esa vasija de barro se malogró, aún así decayó, aún así se corrompió. Gloria al nombre del Señor. Fue derribada, fue estropeada. Bendito sea Dios para siempre. Mi punto es, muchas veces podemos estar en la casa del alfarero y echarnos a perder. ¿Dónde se echó a perder? ¿Dónde se le metió Satanás a Judas, al corazón de Judas? ¿Dónde estaba Judas cuando dice la Biblia y Satanás se metió en su corazón? ¿Dónde estaba? ¿En un club nocturno? ¿En una discoteca?
estaba delante del Señor con los 11 discípulos más. Ahí estaban. Ahí estaba él. Cuando dice la Biblia, y por supuesto, ya él venía con un proceso de decadencia, pero dice el texto que y se metió Satanás en el corazón de Judas. Terrible, ¿verdad? Terrible. Podemos estar en casa del alfarero y echarnos a perder en casa del alfarero. ¿Por qué? Porque somos barro, porque somos frágiles. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque nuestra fragilidad nos expone al peligro. ¿Dónde estaban Ananías y Zafira cuando fueron destruidos? En la casa de Dios, en la iglesia. Llegaron y le mintieron a Dios, al Espíritu Santo. ¿Dónde? En la casa de Dios, en el lugar donde se congregaba la iglesia. Y estando allí le dice Ananías a Pedro, le pregunta a Pedro: dime, Ananías, ¿vendiste en tanto a la heredad? Y él dice: sí. Y Pedro le dice: pero ¿cómo le has mentido al Espíritu Santo? ¿Dónde le mintió Ananías al Espíritu Santo? En el lugar donde se reunía la iglesia, lo que significaría para ti, para mí hoy esto, el templo, en la iglesia. Te puedes o nos podemos echar a perder aún estando en casa del alfarero. ¿Por qué esto? Porque somos frágiles, porque somos vasijas de barro. Una persona puede venir al culto y el que está a su lado de repente le hace un gesto no agradable y descarriarse aquí en la iglesia y decir: nunca más, ya dejo de creer en el evangelio. ¿Por qué? Porque este hermano no me dio la silla. Yo siempre que vengo a la iglesia me siento en esta silla y este hermano no me da mi silla. Y se resiente y se llena de odio allí y dice: hasta aquí, no, me descarrío ahora. ¿Dónde se echó a perder? En la iglesia. En la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero, mientras estés en casa del alfarero, hay esperanza de restauración. Dice, y quiero llamar su atención a esto, versículo 4 del capítulo 18 de Jeremías. Dice: y la vasija de barro, era una vasija de barro que él hacía, se echó a perder. ¿Dónde se echó a perder? En su mano. Cuando yo miré lo que sigue después del punto y coma, esto captó mi atención y traté de ahondar un poquito en esa palabra. Dice: y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Si el versículo omitiera esa frase y el versículo simplemente dijera: y hizo otra vasija, el versículo nos daría a entender que él desechó el barro que se echó a perder. Pero no, en el versículo se agrega esa frase: y volvió. Él volvió. O sea, él debió decir: bueno, ¿cómo se te ocurre echarte a perder? No te das cuenta que estás en casa del alfarero, pero no te das cuenta que estás en mis manos, pero no te das cuenta que estás sobre la rueda. ¿Cómo se te ocurre echarte a perder? Y el alfarero pudo haber dicho: no, este barro no sirve, y lo echa a la basura, pero no hizo eso. Dice: y volvió. Y esa palabra volver es la palabra hebrea shuv, y significa, de la raíz de esa palabra se desprende el siguiente significado: volverse. Significa apaciguar, aplacar, significa arrepentirse, calmar, cambiar, confortar. Significa, gloria al nombre del Señor, conducir, enderezar. Significa enviar, esconder, levantar, llamar, recuperar, refugio, rescatar, restaurar, restituir, entre otros significados que tiene esa palabra. Es decir, a ver, cuando se hace la traducción del hebreo o del griego al español, tanto el griego como el hebreo, las palabras son polisémicas, tienen diferentes, múltiples significados.
Cuando un hebreo lee esa revelación y escucha ese verbo que para nosotros es traducido como volver, el hebreo que escucha ese verbo entiende el significado de esa palabra y puede hacer una conexión amplia de lo que implica eso. Yo estoy tratando de ahondar en lo que significa esa palabra y que usted entienda lo que implica la acción del Señor, que no solo se trata que el alfarero hizo otro barro, no, que hubo un proceso. En ese proceso el alfarero volvió. En otras palabras, el alfarero se arrepintió. Volverse significa arrepentirse. Eso implica que el alfarero tuvo que haber dicho: este barro no sirve. Y tal vez el alfarero ya iba a echarlo a la basura, pero se volvió, se arrepintió, dijo: no, pero no lo voy a desechar. Esa palabra también significa aplacar, lo que significa que el alfarero estaba furioso. El alfarero dijo: no, mereces mi ira, pero algo hizo que se aplacara, algo hizo que el alfarero diga: bueno, pero voy a tener misericordia, y se aplacó su ira. Oh, gloria al nombre del Señor. Eso significa confortar, y ahora cambia, y ahora el alfarero dice: bueno, pero algo voy a hacer con este barro, algo hermoso voy a hacer, va a valer la pena, voy a recuperarlo, a su nombre sea la gloria. Esa palabra significa también enviar. El alfarero dice: lo voy a restaurar, voy a hacerla de nuevo y la voy a enviar. Esta vasija no se va a quedar aquí, la voy a enviar. Alguien que aplauda al Dios de toda gloria. Aleluya. Y a mí me llama la atención esta palabra, porque esta palabra me conecta con el proceso de redención, con conceptos como justificación, con el concepto de la propiciación. Eso significa propiciación: aplacar, apaciguar, normalizar una relación. Y algo pasó en el alfarero. El alfarero tenía la facultad de desechar al barro. Se airó, tal vez dijo: pero tanto tiempo yo dedicándole a este barro y se me viene a dañar. Pero algo pasó en el alfarero, algo lo hizo cambiar. La palabra arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de forma de pensar. Algo hizo que el alfarero dijera: no, pero no lo voy a desechar el barro, voy a restaurarlo. Y esa palabra volvió, y todo lo que implica nos hace entender la frase siguiente: e hizo otro barro, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Acaso no es lo que ha hecho Dios con nosotros? No solo nos perdonó, sino que nos hizo mejores para Él, para su gloria, para su honra. No solo nos restauró, no solo nos lavó, es que nos hizo mejores. A su nombre sea toda la gloria, porque ahora tú y yo somos hijos del Rey de Reyes, lavados por la sangre del Cordero. Alguien aplauda fuerte al Señor. Aleluya. Así que cuando dice y volvió, ya usted entiende todo lo que implica esa palabra. Volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Termino con esto. En casa del alfarero hay restauración. Hay restauración. Y la restauración solo es posible cuando el alfarero decide volverse. Cuando el alfarero cambia. Cuando el alfarero se aplaca. Cuando el alfarero decide restaurar lo que merecía ser desechado. Solo así es posible la restauración. Y Dios nos ha traído hoy para decirnos: yo me vuelvo a ti. La pregunta es: ¿te vuelves tú al Señor? Porque la restauración solo es posible en esos dos sentidos. Primero, en la iniciativa de Dios al volverse. Es decir, la restauración, el concepto de restauración aplica en alguien en quien se ha deteriorado su comunión con Dios, se ha deteriorado su vida espiritual, se malogró, se arruinó, se malogró su vida espiritual.
En esa persona se aplica la necesidad del concepto de restauración para efectos de la práctica cristiana. Amén. No para efectos de la salvación. Dios nos restaura para salvar. Dios hace nueva criatura, nuevas personas. Pero para efectos de la dinámica cristiana, cuando nos cansamos, nos debilitamos, cuando se deteriora nuestra comunión, cuando se deteriora nuestra práctica cristiana, se requiere este concepto, se aplica de restauración. Ahora, cuando se deteriora eso, cuando se deteriora nuestra comunión, nuestra relación, nuestra práctica cristiana, etcétera, lo primero que se necesita es que Dios se vuelva. El Dios santo, el Dios puro, el Dios que lo ha hecho todo, que nos ha entregado todo, que Él diga, aunque te dañaste, mereces que te abandone, pero no te voy a abandonar. Me vuelvo a ti para ayudarte, para obrar en tu vida, para tratar contigo. Esa es la primera parte para que haya restauración. La segunda parte, en el capítulo 15 le dice Dios al profeta Jeremías: Jeremías, si tú te volvieres, si te arrepientes, Jeremías, si te conviertes, y eso significa el verbo volver, que se traduce aquí en la Reina Valera, si te vuelves, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ya Dios se ha vuelto, ya Dios ha dicho a Jeremías: es que yo antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y aunque tú eres el profeta llorón, Jeremías, ya yo me volví. Ahora, si tú te vuelves, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar. Si tú cambias de actitud, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Quiero que se coloque de pie, por favor, tenga la bondad. Colóquese de pies. Yo creo que en esta mañana el buen Espíritu Santo quiere ministrar nuestras vidas. El buen Espíritu Santo quiere restaurar vasijas que se han echado a perder estando en la casa del alfarero. Que el buen Espíritu Santo en esta mañana quiere restaurar. El buen Espíritu Santo en este día quiere restaurar. Que el Señor se vuelve. El Señor vuelve a hacerlo de nuevo. El Señor vuelve a restaurar. Vuelve a levantarte. El Señor vuelve a tratar con tu corazón. El Señor vuelve a tratar en tu vida. El Señor vuelve a tener misericordia. No debería hacerlo, pero el Señor lo hace hoy. El Señor vuelve a tratar contigo. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo creo que aquí está el Espíritu Santo, hermano, hermana. Yo creo que aquí está el Espíritu de Dios para tratar. Yo le voy a pedir a mi esposa, yo sé que ella no puede hablar, pero que me ayude colocando manos sobre los hermanos para orar. Le quiero pedir a la hermana Nelva, le quiero pedir a los integrantes del escuadrón evangelístico que están acá. Si ustedes, algunos de los del escuadrón, sienten estar en la presencia de Dios, amén. Si luego me pueden ayudar a ministrar, se los voy a agradecer. Siento que Dios quiere tratar aquí con personas a quien Dios ha traído en esta mañana para restaurarlos. Hay restauración en casa del alfarero. Hay restauración de Dios para ti en esta mañana. Hay restauración de Dios para tu vida hoy. Hay restauración de Dios para ti en esta mañana. No sé si alguien aquí hoy pueda volverse. Dios está diciendo: vuélvete tú, vuélvete a mí, regresa. Es como que Dios dice: abre tu corazón. Permite tratar contigo, permíteme tratar con tu alma, permíteme renovarte, permite que yo te pueda ministrar hoy. Permite que yo pueda tocar tu corazón. Te he tenido sobre la rueda, te he permitido este proceso sobre la rueda para darte la energía que active tu sensibilidad,
para que sea sensible al toque de mis manos, para que sea sensible al toque de mi presencia. Te dice el alfarero que coloca sus manos sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tus sueños, sobre tu vida. Al nombre de Cristo sea la gloria. El alfarero que dice: yo te restauro, yo te renuevo, yo te doy fuerzas nuevas hoy. Levanta tus manos y adora a Dios. Espíritu Santo, comienza a ministrar ahora. Espíritu Santo, comienza a ministrar ahora. Señor, toca las vidas ahora, toca las vidas. Señor, toca ahora, levanta, levanta. Mira cuántos hermanos aquí han estado sobre la rueda y se han echado a perder. Se les ha perdido las fuerzas, las ganas de avanzar, los sueños, los anhelos. Pero te ruego en esta hora que tu mano vuelva, que vuelva tu mano a la masa de barro, que vuelva tu mano, que tu mano vuelva a tocar, que tu mano vuelva a ministrar, que tus manos, no sé si alguien aquí puede decirle: Señor, vuelva a colocar tus manos sobre mí, vuelva a colocar tus manos sobre mi familia, vuelva a colocar tus manos sobre mi salud.